A ver, todos sabemos que la seguridad en el trabajo ha mejorado un montón, ¿verdad? Y sin embargo, los accidentes más graves, los que de verdad cambian vidas, siguen pasando. ¿Por qué? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un cambio de enfoque que podría ser la clave. Y todo empieza por una palabra: riesgo. ¿Pero qué significa de verdad? Y es que no hay duda, ¿eh? En los últimos 50 años, la seguridad laboral ha dado un salto de gigante. Desde que se crearon organismos reguladores allá por los 70, la mayoría de los sitios donde trabajamos son, más seguros que nunca. Se ha recorrido un camino larguísimo. Claro, pero aquí es donde la cosa se pone, un poco incómoda. Si hemos mejorado tantísimo en seguridad, ¿cómo es posible que sigan ocurriendo esos accidentes que te cambian la vida por completo o que incluso acaban en fatalidad? Esa es la gran paradoja, el misterio que vamos a intentar resolver hoy. Y para encontrar la respuesta, lo primero que tenemos que hacer es mirar al pasado, a un modelo que ha sido el rey durante décadas, pero que, sinceramente, se ha quedado un poco anticuado. Vamos a hablar de la famosa pirámide de seguridad. Seguro que estos números les suenan a alguien. 1, 29, 300. Es el famoso triángulo de seguridad de Heinrich, que viene de los años 30. La idea, en principio, es muy sencilla. Por cada accidente gordo, de los fatales, se calculaba que había 29 lesiones más pequeñas y unos 300 sustos, o sea, incidentes sin ninguna lesión. Parecía una especie de fórmula matemática para la seguridad. Y claro, la teoría que sale de aquí es súper intuitiva, ¿no? Si conseguimos reducir todos esos pequeños incidentes de la base, pues los accidentes graves de la punta de la pirámide deberían desaparecer casi por arte de magia, en la misma proporción. Y oye, durante décadas esto sonaba perfecto, tenía todo el sentido del mundo. Pero, ¿y si la realidad fuera un poco más complicada? Pues sí, era más complicada, porque aquí es donde este modelo empieza a hacer aguas. Primero, simplifica demasiado las cosas. Trata todos los pequeños sustos como si fueran iguales. Y lo que es peor, que muchas veces acaba buscando un culpable, casi siempre el trabajador. Y esto crea una cultura de miedo que hace que la gente no cuente las cosas por si acaso. En resumen, nos distrae de lo que de verdad importa. Hay una frase que lo clava, de verdad. Prevenir los cortes con el papel de la oficina no va a evitar la próxima fatalidad, pero centrarse en evitar que se caigan objetos desde una altura, eso sí podría. Ahí está la clave. No todos los riesgos son iguales. El modelo antiguo metía en el mismo saco un corte con un folio y un martillo que se te cae al lado desde un andamio. Y claro, no es lo mismo, ¿verdad? Vale, entonces, ¿cuál es la solución? Pues aquí es donde viene el cambio de chip. Se trata de dejar de obsesionarnos con lo que pasó y empezar a pensar en lo que podría haber pasado. Y para eso tenemos un nuevo concepto protagonista, el potencial SIF. SIF viene del inglés Serious Injury or Fatality, o sea, lesión grave o fatalidad. Y atentos a la definición, porque es la base de todo esto. Un SIF es cualquier incidente o incluso un casi accidente que tiene el potencial de causar una lesión que te cambie la vida o directamente una fatalidad. La palabra mágica aquí es esa, potencial. No es lo que pasó, es lo que podría haber pasado. Y eso, creedme, lo cambia absolutamente todo. Y para que nos entendamos bien, vamos a ponerle nombre a las cosas. Una lesión potencialmente mortal es, pues justo eso, una herida que si no se atiende al momento es muy probable que acabe en lo peor. Hablamos de una hemorragia fuerte, un golpe en la médula espinal, cosas muy serias. Y luego está la lesión que altera la vida. Esta es la que te deja una secuela para siempre, una discapacidad permanente, la pérdida de un brazo, una pierna, una función del cuerpo. Hablamos de parálisis, amputaciones, esas fracturas que nunca curan del todo. Son esas consecuencias que, la verdad, nadie quiere ni imaginar. Así que aquí está el gran cambio de mentalidad. Lo importante de verdad no es la herida que se produjo al final, no. La clave es el peor resultado que podría haber pasado. Se trata de adelantarse, de identificar esas tareas que tienen ese potencial SIF antes de que pase nada. Ser proactivos, no reactivos. Muy bien, la teoría suena genial, pero ¿cómo llevamos esto al día a día? Pues para eso hay una herramienta, una muy simple pero que es súper potente. El árbol de decisión SIF. Aquí tenemos un ejemplo. La idea es súper sencilla. Funciona como una especie de guía. Cuando ocurre un incidente, se van respondiendo a una serie de preguntas de sí o no. Por ejemplo, ¿había trabajo en altura involucrado? Si la respuesta es sí, bingo, ya se considera un incidente con potencial SIF. Si es no, pues se sigue a la siguiente pregunta. Es una forma metódica de separar el grano de la paja, de distinguir los sustos sin importancia de las auténticas alarmas. Y para verlo todavía más claro, vamos a comparar dos situaciones típicas. Por un lado, un susto gordo, un trabajador que casi se cae de un andamio. Por otro lado, una lesión más común, alguien que se hace daño en la espalda al levantar una caja.
Y aquí es donde se ve la diferencia de una forma brutal. En el caso del andamio, la lesión real fue ninguna, 0. Pero la lesión potencial era una fatalidad, el peor escenario posible. En cambio, con el dolor de espalda, la lesión real fue un tirón. Y la potencial, pues un tirón. El enfoque SIF nos obliga a mirar ese potencial catastrófico del primer caso, aunque al final no pasará nada. Si aplicamos el árbol de decisión al caso del andamio, la pregunta es directa. ¿El incidente implicaba trabajo en altura? La respuesta es un sí, rotundo. Pues ya está, se clasifica como un incidente con potencial SIF. No hay más que hablar. Ahora vamos con el tirón en la espalda. Le pasamos el filtro del árbol de decisión. ¿Hubo trabajo en altura? No. ¿Espacios confinados? Tampoco. ¿Energías peligrosas? No. La respuesta a todas las preguntas de alto riesgo es no. Por lo tanto, este incidente no tiene potencial SIF. Ahora bien, una herramienta como esta, por muy buena que sea, no sirve de nada si no hay algo más detrás. Y ese algo, que es fundamental, es la cultura de la empresa. Sin una cultura de seguridad real, todo esto se queda en papel mojado. Hay una frase que lo resume genial. No puedes arreglar lo que no sabes que está roto. Y es que todo este sistema depende de una cosa, la confianza. De que la gente se sienta segura para levantar la mano y decir, oye, casi pasa esto, sin tener miedo a que le echen la culpa. Si no hay esa confianza, no hay nada. Y para construir esa cultura hay otra técnica muy útil y también muy sencilla, la de los 5 porqués. El objetivo aquí no es señalar con el dedo a nadie, sino entender por qué el sistema, el procedimiento, lo que sea, permitió que las cosas fallaran. Mirad este ejemplo, que es muy tonto pero se entiende perfecto. Problema, el coche no arranca. Primer porqué. ¿Por qué? Porque la batería está muerta. Vale. Segundo porqué. ¿Y por qué está muerta? Porque el alternador no carga. Ajá. Tercer porqué. ¿Y por qué no carga? Porque se ha roto la correa. Seguimos. Cuarto porqué. ¿Y por qué se ha roto? Porque estaba ya viejísima, había pasado su vida útil. Y el quinto y último porqué. ¿Y por qué no se cambió? Porque el coche no pasaba las revisiones que le tocaban. Ahí está. No es un problema de la batería, es un problema del plan de mantenimiento. Es la causa raíz. Así que al final, la misión es esa. Se trata de dejar de contar pequeños incidentes como si fueran cromos y empezar a centrarnos de verdad en eliminar el potencial de que ocurran los accidentes graves. Ese es el cambio de mentalidad. Y al final del día, todo se reduce a una pregunta, una que cada empresa debería hacerse mirándose el espejo. ¿Nuestro programa de seguridad está pensado para evitar cortes con el papel o está pensado para salvar vidas? Porque la respuesta, sea cual sea, lo cambia absolutamente todo.